Bien, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 1 del verso 47 al 51. Juan capítulo 1, verso 47 al 51. Y en esta noche vamos a estar dando finalización al capítulo 1 de Juan. 12 sermones con este. Y qué riquezas tiene y seguirá teniendo el capítulo 1 de Juan. Cuántas cosas hemos aprendido. Este será el sermón 12, en el cual estaremos cerrando el primer capítulo de Juan. Y tenemos por delante 20 capítulos más. Esperemos que podamos terminarlos por la gracia del Señor, si Dios quiere y lo permite, como dice la palabra, ¿verdad? Juan capítulo 1, del verso 47 al 51, dice lo siguiente. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, de los truenos y de las lluvias y los relámpagos, a ti, Señor, clamamos por tu ayuda en este momento. Una ayuda sobrenatural de tu Espíritu para poder comprender, inquirir, discernir y adentrarnos en las profundidades de tu palabra, Señor. Para poder tener los ojos abiertos, como decía el salmista. Ábrenos los ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Lo maravillosa que es tu palabra. Bendito Dios del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias por este tiempo precioso y maravilloso. Gracias por el sol cuando hace, Señor, y aquella brisa calurosa. Y gracias por la lluvia, como en este momento, Señor, y por aquella brisa fresca que tenemos, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Esperamos y deseamos que tu nombre y tu palabra sea exaltada en esta noche, Señor. Y que hagas la obra por la cual tú la envías a nuestros corazones, sabiendo y confiando, según tus promesas, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará el trabajo, la obra por la cual tú la envías en esta noche a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre majestuoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores verás. Así he titulado este sermón. Cosas mayores verás. Es como cuando uno se acerca a una pequeña mansión o gran mansión y tú estás por los alrededores y vas caminando, o un chalet o una casa grande y hermosa, y tú vas alrededor de esa casa, ese chalet, esa mansión, y dices: mira qué acabado, mira esa fachada, wow, mira esas lámparas que han puesto solo afuera, qué hermosas, ¿no? Mira esos colores, esos acabados. Y cuando logras ver un poquito entre la pared o el jardín, y valga la redundancia, ves el jardín interior hermoso, cuidado, las flores, wow. Y miras un poco ahí la entrada de la casa principal y dices: increíble, ¿verdad? Y tú estás ahí embobado: wow, qué casa más hermosa. Y de pronto, quién sabe, está por ahí el dueño de la casa y te dice: ¿quieres entrar? Cosas mayores, ¿verdad? Porque de pronto en la casa resulta que está lo que realmente es valioso, hermoso, los acabados más finos están ahí, ¿no? De esa casa. Cosas mayores verás, dice el Señor Jesucristo hoy. Y veremos por qué lo dice también hacia el final de la prédica de esta noche. Vamos a leer el verso 47. Dice: Jesús vio venir a Natanael
y dijo de él, o sea, de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Recordamos la semana pasada, ¿verdad?, que estuvimos leyendo del 43 al 46 y en lugar de exponerlo lo leo. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y se encontró a Felipe y le dijo: sígueme. El llamado irresistible de Dios a Felipe, de Cristo a Felipe, ¿verdad? Y Felipe le siguió. Felipe era de Betsaida, de la misma ciudad que Andrés y Pedro. Y Felipe vimos que encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Y vimos cómo Moisés y los profetas habían hablado y hablan de Cristo. A Jesús de Nazaret, el hijo de José, y Natanael, ¿verdad?, dijo con esa incredulidad: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y ve. Y vimos ese ejemplo precioso de Felipe de dejar las discusiones necias cuando se presenta el Evangelio y decirle: ven y ve. Observa con tus propios ojos y ven y mira y experimenta a Cristo. Seguidamente ahora vemos lo que acontece después de ese momento. Natanael toma el consejo de Felipe y junto a Felipe va hacia Jesús. Así que imagínense a Natanael y a Felipe en un camino acercándose a Cristo. Y de pronto dice que Jesús vio venir a Natanael. Felipe estaba con él, pero Jesucristo se fija y centra su mirada y su atención en Natanael. Lo observa acercarse, ¿no? Y en el momento en que se encuentra en una distancia prudente para que su voz se le pueda oír sin necesidad de que el Señor grite, entonces Jesucristo le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. Así que entonces, después de ver a Natanael, le dice esta frase, tremenda frase. ¿Qué está diciendo Jesús a Natanael? ¿Cuál es el significado de esta declaración? Mínimamente yo opino y creo que dos cosas. Primero, Cristo hace una referencia directa a Génesis 27. ¿Qué habla Génesis 27? Está haciendo una referencia al primer Israel, Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, alguien a quien Dios le cambió el nombre por Israel, pero quien en vida fuere un engañador, quien fuera un mentiroso, un suplantador, alguien de poca integridad y lealtad. Jacob, para los que no conocen la historia, Génesis 27, engañó a su padre para recibir la bendición del primogénito. Y después, no conforme con eso, engañó a su tío, suegro, haciendo un truco de crianza de ovejas para poder tener beneficios propios. Natanael es el contraste a este Jacob, el opuesto de Jacob. Era alguien íntegro, sin engaño, a diferencia de Jacob, sin malas mañas, a diferencia de este Israel anterior, de este patriarca, a quien no es recomendable imitar, es decir, el patriarca. Por tanto, la primera idea es que Jesús está trayendo a colación la ley, la historia de un patriarca a quien se le llamó Israel, y está diciendo aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, sí, hombre sincero. Punto número 1. Segunda cosa que yo observo, un verdadero israelita también se refiere a un hombre de fe. Un hombre de fe, una fe auténtica, de esperanza y esperanza sincera. Alguien que amaba la palabra de Dios y esperaba en sus promesas. Concretamente, la venida del Rey, la venida del Mesías. Porque, ¿quién es un israelita verdadero? Nos podemos preguntar ahora mismo. O mejor, antes de preguntar y contestar eso, ¿quién o qué es un falso israelita? ¿Qué es un falso israelita? Aquellos que simplemente descienden de la sangre de Abraham, pero no de su fe. Aquellos que tienen solo las obras externas, pero no la circuncisión interna del corazón. Aquellos que conocían bien la letra de la ley, pero ignoraban el espíritu de la ley. No matarás, pero yo os digo que aquel que esté enojado con su prójimo ya es culpable ante la corte. No cometerás adulterio,
la letra de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mire con los ojos para codiciar a otra mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Los tales que ignoraban el espíritu de la ley, la circuncisión del corazón y la fe verdadera de Abraham, son falsos israelitas. Falsos israelitas. Pero ahora entonces, ya que vimos lo que son los falsos, procedamos a ver los que son verdaderos israelitas. Pero para esto vamos a dejar que la propia palabra dé testimonio fiel y dé una respuesta fiel a esta cuestión. Romanos 2, por favor vengan conmigo. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, versos 28 y 29. 2, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Porque no es judío, dice el apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas más teológicas que existen en el Nuevo Testamento, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Escucha bien. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. No es un judío, llámese israelita también, aquel que lo es solo por la circuncisión, que era la señal externa para los judíos en el Antiguo Testamento y bajo el pacto mosaico. No, lo es aquel que tiene un corazón circuncidado en el interior. ¿Hecho por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Como todos sabemos, en el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, Dios circuncida tu corazón, dándote un nuevo corazón. Vayamos ahora a Gálatas. Después de 1 y 2 de Corintios, nos encontramos con Gálatas, capítulo 3, versículo 7, va a seguir aclarándonos esta cuestión de quién es un verdadero israelita. Dice el verso 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué contraste! ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando los fariseos están yendo a querer hacerse bautizar con Juan el Bautista? Y el Juan el Bautista los mira de lejos y les dice, camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Por tanto, no os digáis a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Sino más bien, que dijo Juan el Bautista, dad frutos dignos de arrepentimiento. Que vuestro arrepentimiento sincero y esa fe verdadera en la palabra de Dios sea vuestra circuncisión, sea vuestra fe la que os hace hijos de Abraham y no la sangre, no la carne. Aquí el apóstol en Gálatas 3:7, el mismo apóstol Juan dice que los que son hijos de Abraham son aquellos que tienen la fe que Abraham tuvo. Y en el Dios en que Abraham tuvo fe, depositamos nuestra fe en el mismo Dios de Abraham. Un verdadero israelita es uno que tiene esta fe y tiene la obediencia de Abraham. Ojo, hermanos, no solo esa fe inerte que no hace nada, sino aquella fe con la que Abraham oyó y obedeció, porque aquel oyó la voz de Dios, pero después de oírla, la obedeció y tomó sus posesiones y salió de su casa y de su parentela hacia el lugar que Dios le dijo que fuera. Aquellos que también hoy oyen su voz y le creen y le obedecen son verdaderos israelitas. Somos verdaderos israelitas. ¿Es uno de fe 100% o es uno, un israelita que tiene una fe 100% celestial, dada por Dios? Como dice Efesios 2:8, que nuestra salvación fue por fe, fue por gracia, por medio de la fe. Y que la gracia y la fe, es un don de Dios, no es de vosotros,
No es tuya la fe, no es tuya la gracia, Dios te la dio. Es una fe celestial dada por Dios para que tú puedas creerle a Él. Porque la Biblia da testimonio que el hombre impío, el que no es creyente todavía, dice que está enceguecido por el príncipe de este mundo. Y su mente está entenebrecida y no comprende las cosas de Dios. Recordemos, son enemigos de Dios. Huyen de Dios. Aborrecen a Dios. Son esclavos de sus pasiones. Por tanto, es necesaria esta fe 100% celestial que es dada por Dios. Una fe auténtica y genuina que nos lleva a una salvación verdadera, auténtica y genuina también. Ahora, notemos entonces ese contraste, ¿verdad? Entre un verdadero israelita y uno falso. Un falso israelita lleno solo de obras externas, amparados en la relación sanguínea y con corazones duros, no circuncidados. Hombres carnales y sin el Espíritu de Dios. Esto equivaldría hoy a gente que nace, cuidado hermanos, personas que nacen dentro de una familia cristiana y que luego nunca tuvieron o han tenido un encuentro con Dios, pero solo porque se movieron todo el tiempo entre un ámbito cristiano, creen que son hijos de Dios. Bien sabido es que aquel que es cristiano sabe que ha tenido una experiencia personal, sobrenatural con Cristo, con su propio yo también, una experiencia con Él mismo, en el que se vio por fin quién era. Yo soy un pecador que merece el infierno, la condenación justa de Dios. Me arrepiento de esos pecados, deposito mi fe en Cristo y le sigo. Esa es una experiencia que toda persona debe vivir para llamarse cristiano. Y si no, aún no lo eres. Pero si estás aquí, estás en el camino. Porque Cristo dice, Dios dice que si me buscas y me buscas con todo corazón, me hallarás. Amén. Pero veamos ahora este contraste. Quiero dar ejemplos de estas personas, estos falsos israelitas, llenos de obras externas nada más. Pura hipocresía. Y quiero que lo veamos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 6. Ven conmigo a Mateo 6. En el verso 2. Peculiaridades, vestigios, ejemplos, fotografías de los falsos israelitas son lo que vamos a leer a continuación. Varios versos. Mira lo que dice aquí el verso 6, el capítulo 6, versículo 2. Por eso, cuando des limosna, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Hipocresía a la hora de querer hacer o dar. Dicho sea de paso, por eso la modalidad de las ofrendas de esta iglesia de hoy y siempre es una ofrenda en privado. No hay momento de ofrenda como ustedes ya lo han visto. Porque la ofrenda debe ser en lo secreto de nuestro corazón, delante de Dios. Miremos el versículo 5, ahí mismo en el capítulo 6. Mira lo que dice. Y cuando oréis, ahora hablando de la oración, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¡Wow! Una cultura religiosa en donde el más religioso era el más alto, el de más alto honor. Toda una cultura, toda una nación. Solamente poniéndonos en esa situación podemos entender lo de que les gustaba ponerse a orar en las calles. Aquí es como que, bueno, nadie se va a molestar ni va a decir, oh, qué gran hombre. Pero en una cultura donde ser religioso era bien estimado, ponerse en las calles, mira al rabino tal, al hermano tal, al judío tal, míralo, anda por las calles siempre orando y levantando las manos. Hipócrita, hipócrita. Versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre en lo secreto. Vayamos al versículo 16. Dice lo siguiente, y cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Hombres falsos israelitas, hipócritas, que cuando están ayunando,
lagañitas. Compran lagañas por ahí y se las ponen. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy ayunando para el Señor. Unge tu rostro y no muestres a los hombres que están ayunando, que estás ayunando. Que tu Padre que está en los secretos lo sepa. Y Él te recompensará. Seguimos viendo ejemplos de falsos israelitas. Capítulo 15, Mateo. Vamos a Mateo. Avancemos más adelante. La cosa se va poniendo más tensa. Vamos a ir subiendo la temperatura de la descripción bíblica de lo que es un falso israelita. Capítulo 15, versículo 7 dice lo siguiente. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, verso 8, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Está claro, hermano? El mensaje. Está claro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros por la boca, por nuestros labios podemos decir cosas que son mentiras, que realmente no abrazamos, que no creemos? Y con nuestro corazón, continuamente, sin importarnos, ofendemos a Dios. Vamos donde sabemos que a Dios no le agrada, pero vamos sin problema. Hacemos lo que sabemos que no le gusta, pero lo hacemos sin problema. Y vemos lo que sabemos que no le gusta y lo hacemos y nos deleitamos sin problema. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no ser un falso israelita. Capítulo 22, Mateo. Seguimos en Mateo. 22, verso 18. Dice lo siguiente. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Cuidado, hermanos, en poner a prueba al Señor con la duda de si Él es quien dice ser. Si eres realmente, confírmame. El Señor no te va a confirmar nada si preguntas de esa manera. Si le dije, en lugar de decirle si eres quien eres, confírmame, no. Señor, si tú quieres, sabiendo quién eres, haz esto o aquello, conforme a tu voluntad y a tu poder. Capítulo 23. Y es aquí donde sube mucho la temperatura. Veremos aquí a los falsos israelitas, que dicho sea de paso, en todo el contexto, la mayoría, por no decirles todos los versos que hemos leído, está hablando estrictamente de fariseos y escribas y saduceos, hipócritas, que representaban el grueso de los demás judíos, que no eran fariseos ni escribas ni saduceos, pero que eran sus seguidores de sus doctrinas. Estos eran caracterizados por ser hipócritas. Y aquí más que nunca, porque los va a nombrar directamente a ellos. En el capítulo 23, vamos a leer ahora del 14 al 16 primero. Mira lo que dice, falso israelita. 23, versos 14 al 16. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, o sea, un discípulo. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos. ¿Qué es lo que santifica el oro? No es el templo. Por tanto, el templo es lo importante en ese contexto. Ahora veamos del 23 al 28, ahí mismo en el capítulo 23, verso del 23 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Man, increíble. Uno puede ser un falso israelita y ser tan fiel con nuestras ofrendas y creer que porque, no, pero yo he dado ahí, he contribuido a todo eso. Hipócrita, porque descuidas la justicia, la fidelidad, quizás no a otra persona, no, a mi palabra, porque solamente esto lo haces y en el resto de las cosas transgredes mi palabra sin importarte.
no eres fiel. Y la misericordia. Por tanto, hay preceptos de la ley de más peso según el Señor, ¿verdad? Hay cosas más importantes que tienen más peso. Casualmente, comúnmente, generalmente son las del corazón más que las externas. Porque son las que regulan mis acciones externas. Las externas pierden valor cuando las cosas internas, mi vida, el arreglo de mi corazón no está hecho. Si está mal, de nada vale todo lo demás. Recuerden 1 Corintios capítulo 13. Ya sea que yo del oro, todo el oro del mundo, todos mis bienes, hable en lengua humana, angélica, de mi cuerpo a ser quemado, de todos los pobres, si no tengo amor, de nada sirve. O sea, si no tengo un corazón circuncidado por Dios para amar como Dios ama y con el amor de Dios. Continúa diciendo el versículo 24 hasta el 28. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, israelita ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. ¿Cuál es el orden? Limpia lo de adentro primero. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y pudiéramos cerrar todo esto: israelita, falso, engañador. ¿Verdad? Ahora, Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cristo estaba diciendo todo lo opuesto a estas palabras que hemos leído en todos estos versos. Increíble, todo lo opuesto ahora. Era un gran halago del Señor hacia Natanael. Era un halago, portentoso halago. Y él, Natanael, lejos de vanagloriarse, con timidez y sorprendido y con mucha expectación, le hace una pregunta. Y vámonos a ella. ¿Qué le dice Natanael? Natanael le dijo, verso 48, ¿cómo es que me conoces? ¿Qué pregunta de Natanael? ¿Cómo es que me conoces? ¿Acaso entendió Natanael con tan solo una declaración sencilla que Jesús le conocía? ¿Que Jesús sabía quién era él? ¿Con tan solo esa declaración? ¿Lo entendió así Natanael? La respuesta es sí. Cristo le desvela con esta declaración todo el corazón a Natanael. Su toda sabiduría, su divinidad, su omnisciencia se ve en esta declaración. ¿Cómo podía esa frase ser tan penetrante para él? Y yo le voy a decir que fue igual de penetrante que para la mujer samaritana. Igual. Pues ambos se sintieron desnudados ante los ojos penetrantes del Dios que todo lo conoce y que todo lo ve. Observemos lo que ocurrió con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Acompáñame. Y verás la idéntica situación que vive la mujer samaritana. Igual que Natanael. Capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice. Al 19. Están en la conversación la mujer samaritana con Cristo. Ahora le dice, él le dijo, Jesús a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Escucha cómo reacciona la mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora,
Ven conmigo al versículo 29. Porque verás lo que la mujer samaritana le testifica a todo Samaria cuando ella se va a decirle que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Mira lo que le dice. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¡Wow! ¿Qué entendió la mujer samaritana? Lo mismo que Natanael. ¿Cómo sabe este todo lo que yo he hecho? ¿Cómo sabe este que he tenido 5 maridos? Y que con el que estoy no es mi marido, que estoy en adulterio. Se sintió desnudada. Se sintió, no voy a hablar con este porque este me lo va a sacar todo. Me lo va a ver todo. Y la diferencia en esta ocasión, en nuestro texto de Juan, es que en el capítulo 4, con la mujer samaritana, Jesús le revela su pecado a la mujer samaritana. La acusa. Pero a Natanael, quien también era pecador, sin embargo, Cristo decide revelarle su integridad, su fe auténtica, la fe de su padre Abraham. Hablando familiarmente, ¿no? La verdadera fe de Abraham. Fíjate que 2 maneras diferentes de desvelar la vida de uno y de otro. Natanael dijo, ¿cómo es que este hombre me conoce? Tenemos un Cristo maravilloso, hermanos, que conoce todas las cosas y que sabe perfectamente cómo somos y cómo llegamos a Él. Y Él sabe tratar a la perfección con cada uno de nosotros, con cada caso distinto que Él se encuentra. Pero ahora observemos la contestación de Cristo a la pregunta de Natanael. La pregunta era, ¿cómo me conoce? ¿Qué le dice Cristo? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso terminó por convencer y por postrar el corazón y la incredulidad inicial de Natanael al decir, ¿de Nazaret? ¿Se acuerdan? ¿De Nazaret puede salir algo de ahí? ¿Qué quiere decir ahora la frase de Cristo que le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi? ¿Qué podemos entender aquí? Mucho, hermano. Tremendo. Probablemente Natanael, como un verdadero israelita, meditaba como el salmista en su ley, de día y de noche. Probablemente Natanael tenía la higuera como algún lugar, podemos especular, secreto, donde a él le gustaba pasar tiempo, meditar en la palabra de Dios. O aunque no medite en la palabra de Dios, pasar tiempo allí reflexionando, meditando. Pero lo más probable es que en la palabra de Dios, puesto que le dice, eres un verdadero israelita, orando al Señor. Y es probable que ese lugar sea un lugar secreto de Natanael. Y que no hubiera sido 2 opciones. Puede ser que haya sido ese mismo día, un rato antes, 1 hora antes, 2 horas antes, o que haya sido otro día, fuera de ese mismo día, y que Jesús le diga, antes que Felipe te llamara, ahora, hace un momento, cuando estabas debajo de la higuera, y en la mente de Natanael, pero yo hoy no estaba en la higuera, yo estuve el último día ayer, y nadie sabe dónde está esa higuera. Yo te vi. Yo te vi. Yo sabía dónde estabas. Yo conozco todas las cosas, porque yo soy omnipresente. Estoy en todo lugar. Y lo conozco todo, Natanael. Cuando tú estabas en la higuera orando, yo estaba ahí escuchándote. Cuando tú estabas meditando, pensando en cuándo vendría el Mesías, yo estaba ahí observándote, Natanael. Ese lugar secreto que solo tú conoces y nadie más, yo lo conozco. Y Natanael dice, ¡wow! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¿Quién más va a saber eso? Sino solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Por eso tenemos que ver la declaración ahora, la confesión final de Natanael en esta conversación. Versículo 49 dice lo siguiente. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¡Qué maravilloso cambio!
¡Qué cambio tan grande! ¿Verdad? De Nazaret puede salir algo bueno a tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. De ponerla en la miseria a Nazaret y con su duda a ponerla en la gloria. De Nazaret ha salido el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué cambio se ha dado, se ha producido en tan solo 4 minutos, 3 minutos de conversación con Cristo? Gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria, honra a Cristo, hermanos. Alabanza sea a Él, porque con su palabra poderosa, Él doblega todo corazón duro y Él convence a todo corazón incrédulo inicialmente. Todos nosotros fuimos convencidos por Él en su llamamiento irresistible. Al momento de sumarnos a sus filas, a su familia celestial, Él superó esa barrera de incredulidad inicial que nosotros teníamos. Y nos hizo su familia. Nos hizo ser parte de su reino. Yo quiero que notemos ahora la similitud de esta misma frase que le dice Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, con la que le pronuncia Pedro en Mateo 16:16. Yo se la voy a leer. En Mateo 16:16 dice Pedro lo siguiente. Él dice así: respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué gran similitud! ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia que pudiéramos observar es que el primero, que fue Natanael, le dice, tú eres el Hijo de Dios en primer lugar, la divinidad. Y luego le dice, el Rey, el Mesías. Pedro lo dice al revés, tú eres el Cristo, que significa el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es lo único que pudiera haber de diferencias, pero son técnicamente lo mismo. Ahora, los comentaristas eruditos respecto a lo parecido e idéntico de estas frases, se preguntan, teniendo en cuenta el contexto de Mateo, sobre todo, en el que Cristo le dice a Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces los comentaristas arguyen y hacen la pregunta, ¿fue esta declaración de Natanael revelada por el Padre en este momento, como fue con Pedro? La respuesta mayoritaria es que no. Pedro supo de Cristo, de su oficio mesiánico y divino, por medio de revelación del Padre. Pero Natanael lo supo por medio de inspiración y convicción de la palabra del Padre, que era Cristo mismo en persona. Recibió convicción por parte de la palabra en ese instante. Y recibió inspiración por parte de haber sido develado su vida entera delante de Cristo. Pero ambos llegaron al mismo puerto. ¿Lo ven? Ambos llegaron al mismo puerto. Es como aquel musulmán, por poner un ejemplo, muchos a lo largo de sobre todo estas décadas, que saliendo, huyendo de sus países, en una patera, en el mar, a punto de morir, o en persecuciones, en guerras, dice que ven visiones de Cristo diciéndole, ven a mí, cree en mí, o yo soy el Mesías, o yo soy el Señor. Comúnmente suele ser eso, no más las visiones. Todas coinciden en que es, yo soy el Señor, yo soy el Dios, yo soy el verdadero Salvador. Y muchos de ellos han creído. Sería como eso por un lado, sería Pedro, y los otros somos nosotros, quienes leyendo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Si yo creo en Él voy a tener vida eterna. Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y ambos llegamos a la misma conclusión. ¿Lo ven? De diferentes maneras. Ahora la manera del barco o de la patera para con los musulmanes es una forma especial y muy particular por la situación. No es la norma ni la regla, son las excepciones en momentos de guerra o persecución o de vida
o muerte. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos confirma quién es Cristo, al igual que la palabra viviente estaba en presencia de Natanael, y Natanael estaba ahí, absorto por todo lo que le estaba sucediendo. Y dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, Natanael creyó, aunque no entendiendo todas las partes de esa declaración y su magnitud, su trascendencia, pero él creyó que Cristo era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y con el pasar de los años, la comprensión de él y la de los demás discípulos, no solo la de él, iría acrecentándose, iría siendo mejor. Su fe sería más firme y su comprensión de, punto número 1, la misión del Mesías, y punto número 2, su identidad como Mesías sería cada vez gradualmente mayor, mejor, más fuerte, más clara. Se disputa, en la declaración hay divinidad intrínseca, por supuesto, pero se disputa si Natanael entendía la implicación de que Cristo era Dios mismo en ese momento. Sin embargo, al final todos comprendieron que Cristo era Dios. Cuando Tomás, viéndole resucitado, el incrédulo Tomás, el Señor Jesucristo se le presenta y le dice: mira mis manos, Tomás, y mira mi costado. Tú hablaste de eso ayer, querías meter tu dedo en el hoyo y en el costado, mételo. Mi Señor y mi Dios, le dice Tomás. Mi Señor y mi Dios, le dice, sabiendo que Cristo era, es y siempre será Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Natanael pudo y puede decir a voz suelta y a todo pulmón, definitivamente, algo bueno, muy bueno, excelente, perfecto, maravilloso, salió de Nazaret. Amén. Algo bueno salió de Nazaret. Ya nunca más voy a decir que Nazaret es la ciudad más gloriosa que ha podido existir. Gracias, Señor, por crear Nazaret. Aunque sabemos que él no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret. Sigamos, versos 50 al 51. Respondió Jesús a la declaración de Natanael y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta es una pregunta y profecía de Cristo al mismo tiempo. Él hace una pregunta y da una profecía. Ahora, esta pregunta, en lugar de pregunta, deberíamos de considerarla y entenderla más bien como una afirmación, como una declaración, seguida de una motivación para creer aún más. Y de ahí el título del sermón: mayores cosas que verás. Mayores cosas verás. Queda demostrado, dice Cristo, parafraseándolo yo a él, ¿no?, que eres un verdadero israelita, con la fe verdadera de Abraham. Has creído en mí, al igual que Abraham ha creído en mí. Cuando le hablé por primera vez, tú también acabas de hacer lo mismo. Queda demostrado que eres un verdadero israelita. Y ahora te voy a decir que mejores cosas vienen. Mejores cosas. Ahora, en este punto, donde todavía no hemos hablado mucho de nosotros, de usted y de mí, pudiéramos reflexionar todos nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando hemos venido, cuando has venido a Él, como cristiano, nuestro cristianismo, nuestra fe es una fe principiante y débil, es inicial. Empezamos con una fe principiante, débil, neófita. Esa es la realidad. De hecho, Pablo prohíbe a Timoteo que ningún neófito principiante ejerza el pastorado o el liderazgo dentro de una iglesia. Así que la palabra es verdadera y aplicable a personas que están dentro de la iglesia. Así somos todos cuando empezamos, hermanos. Aunque esa fe débil
y principiante, es sincera y es verdadera. Eso sí, es una fe auténtica que vino del cielo, otorgada por Dios para ti. Ahora, todos sin excepción pasamos por ahí, pero es una fe, como dije, auténtica que nos hizo salvos. Ahora, con el transcurrir del tiempo, con la experiencia de vida, con el caminar con Jesús, a través de las pruebas que vamos a vivir y a través del recibir la gracia y crecer en la gracia del Señor, nuestra fe también va a crecer. Nuestra comprensión de Cristo va a crecer. Nuestra comprensión del Evangelio va a ser más grande. Nuestra comprensión de mi pecado, de tu pecado, va a ser mayor. ¿Sabes que el santo más santo se ve más pecador de lo que se vio pecador cuando creyó por primera vez? Repito esto. El santo más santo del Señor, el hombre que más intimidad tiene con Dios y que más ha crecido, él se ve más pecador en ese momento que cuando al principio le predicaron el Evangelio y supo que era un pecador. Porque en la medida que tú te expones a la luz, te expones, más se ven las manchas pequeñitas en un paño blanco, por ejemplo. Cuanto más te acercas a Cristo y a Dios, por medio de Él al Padre, por medio del Evangelio, más convicción de pecado tenemos y tendrás. Y por tanto, mayor humildad, mayor sumisión, mayor mansedumbre, mayor gratitud y mayor servicio, mayor entrega vas a darle a Él. Porque cada vez vas comprendiendo más, wow, cómo me amó, no lo entiendo, ¿por qué yo? Dejarás de decir algún día, ¿y por qué no a otro? Como dicen algunos que creen que, un círculo de cristianos que creen que la salvación se pierde o que creen que la salvación es para todo el mundo, y cuando se les dice que ellos fueron escogidos por Dios, andan pensando, ¿y por qué no a los demás? En lugar de pensar, a mí me escogió Él siendo yo tan desgraciado y vil. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti que estás aquí? ¿No eras mejor que otro que está allá afuera? Sin duda yo no soy mejor que ninguno de ustedes ni que ninguno de allá afuera. Hermano, no he estudiado nada en mi vida salvo las palabras de Dios. Lo único que he estudiado con ahínco, con deseo y con conciencia de verdad ha sido esto. Todas las demás cosas lo he hecho siempre mal y a medias. Lo que tiene que ver con estudiar. Dios no me escogió ni me salvó porque yo fuera mejor que nadie. Y a ti tampoco. Pero Él te llama. Y en la medida en que nosotros crecemos y la fe crece, nuestra comprensión crece de quién es Él. El Hijo de Dios. Dios se encarnó, dejó su gloria. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad? O sea, ¿por qué? Yo no lo hubiera hecho, decimos. Yo no hubiera hecho eso. ¿Acaso nosotros, como lo dije en una ilustración pasadas semanas, nos convertiríamos en cucarachas para salvar el mundo de las cucarachas? Seres a los que despreciamos normalmente, especialmente las mujeres. No lo haríamos. Pero Cristo se humilló, haciéndose semejante a hombre, con cuerpo semejante de pecado, sin pecado, pero habitó entre pecadores, vivió entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros y murió por nosotros. El creador del cielo y la tierra, el creador de todas las cosas. ¿Cómo crecemos? Para finalizar esta reflexión para nosotros, ¿cómo crecemos entonces en esa comprensión? Haciendo uso de los medios de gracia, hermano. Yo le exhorto, usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que orar. Usted tiene que buscar la comunión con los hermanos, la iglesia, como estamos aquí ahora. Esto es la iglesia, nosotros. Y amarse entre ustedes y ayudarse, apoyarse entre ustedes. Y el Señor fortalece nuestra fe en el caminar juntos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y juntos vamos avanzando y tendremos mayor comprensión de quién es Cristo. Ahora continuemos. Verso 51 y final, para ir acabando. Finalmente el Señor, sabiendo que estos que estaban con Natanael eran hombres que conocían el Antiguo Testamento, es decir, Pedro, Felipe, Juan, Andrés, estaban con Natanael,
Y según los comentaristas, Santiago, quien también es Jacobo, se encuentra con ellas en este momento, solo que dicen que Juan no lo relata por diversas circunstancias. Ahora, estos eran hombres que conocían el Antiguo Testamento, pues esperaban al Mesías. Y si lo esperaban es porque estaban apercibidos, habían leído, habían sido arduos estudiantes, verdaderos israelitas, sinceros de corazón. Cristo hace referencia ahora a él mismo como la escalera de la visión en un sueño que Jacob tuvo en Génesis 28. Profecía. En Génesis 28 se relata una historia en la que Jacob ve un sueño, él se duerme, cuando estaba, no sé si a punto de encontrarse con su hermano, creo, o antes. Creo que es a punto de encontrarse, o mejor dicho, o después. Entonces, él se duerme y tiene una visión que es lo que a efecto nos importa, y él ve una escalera, dice, que descendía del cielo a la tierra, y a ángeles que subían y bajaban por la escalera. Ahora, ¿qué crees que está haciendo el Señor Jesucristo cuando dice, en verdad, amén, amén? El único que hablaba con amén por delante y no por detrás, hacia el final. Nosotros, por ejemplo, decimos amén al final, pero él decía amén al principio, porque está diciendo, en verdad, ciertamente, no hay duda de lo que yo estoy diciendo, esto es así. Porque soy Dios que lo estoy diciendo que esto es así. Amén, amén. Os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¡Boom! ¡Wow! Natanael. ¿Quién sabe si la última reflexión de Natanael fue de Génesis 28? Probablemente. Y Cristo le está diciendo, te voy a confirmar más, Natanael. Te voy a dar ahora mismo una dosis de lo que se viene. Porque le dice, cosas mayores verás, ¿no? De cierto te digo que verás a los ángeles subiendo y bajando a través del Hijo del Hombre. Mostrando con esto las mayores cosas. Ahora, el Hijo del Hombre. Esa es una frase que usó Daniel en otra visión, hablando en referencia al Mesías también. Ahora, este Hijo del Hombre sería el mediador entre Dios y los hombres. Sería el camino, sería el acceso final, el acceso definitivo, la entrada triunfal por parte de nosotros hacia el lugar santísimo, que estaba en antaño separada por el velo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez. Ahora todos nosotros tenemos el sacerdocio y podemos entrar a ese lugar una vez, tras vez, con confianza, dice, al trono de la gracia del Señor. Qué maravilloso. Con confianza. Él es el buen pastor, el gran pastor de nuestras almas. Él es el pastor del Salmo 23, que se identifica en Juan capítulo 10, dando su vida por las ovejas. Aquel que lleva a las ovejas a su Padre, al dueño de todas las ovejas, aquel que se las dio. Aquel que nos revelará la voluntad perfecta de su Padre, según aquí mismo el capítulo 1, el versículo 17. ¿Recuerdan cómo vino Cristo? El versículo 17 del capítulo 1 de Juan dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad, estas dos cosas fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquel que vendría a traer la verdad sería entonces Cristo. Te está diciendo. Y las obras que debemos hacer también vienen a través de la formación de la persona, a través del trabajo, la obra, la predicación de Cristo. Mira lo que dice él en Juan capítulo 6, respecto a las obras que debemos de hacer, que debemos estar apercibidos. ¿Cuáles son las obras que tú tienes que hacer como verdadero israelita? Juan capítulo 6, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Entonces le dijeron, la multitud que había comido el día anterior, los pongo en situación rápido, y que al día siguiente por la mañana buscaron a Jesús cruzando el lago de Galilea. Y Cristo le dice, ¿a qué venís vosotros? Aquí venís, ¿a qué? ¿A buscar qué? Comida, porque comisteis ayer. Pero ahora mira lo que le dice, Él les dice que ellos tienen que esforzarse por el alimento para vida eterna, que permanece. Y entonces ellos le preguntan, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué momento ideal para Cristo? Si Él realmente quisiera que nuestra salvación fuera por obras, ideal, este es el momento preciso que se le está dando para que diga, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Sí o no? O sea, la pregunta está clarísima. Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Ahora está la pelota en la cancha del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Cristo?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que tengáis fe en mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creed en mí. ¿Cómo he de ser salvo?, le pregunta el carcelero a Pablo. Cree en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Cree, nada más. Bueno, carcelero, mira, primero te empieza a darme aquí un pacto aquí de mil dracmas. No, cree. Bautízate. No, cree. Y luego lo demás. Primero cree. Eso es lo que nos viene enseñando Cristo. Él es el mediador. Él es Él es la propiciación por nuestros pecados, apaciguando la ira de Dios para acercarnos a Él por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos muestra y lo que representa la escalera que vio Jacob. Y es lo que representa sus palabras a Natanael, a todos, porque se le está dirigiendo a todos finalmente. Veréis al Hijo del Hombre, a los ángeles subiendo y bajando a través de Él. Es decir, yo soy esa escalera que hace conexión entre la tierra y Dios. Yo soy ese camino que os separa a todos vosotros. Y ahora es solo a través de mí, una sola escalera, ¿verdad? No hay 10 escaleras, allá hay otra. A ver cuál me gusta. No, una. Y soy yo. Yo soy esa escalera. La visión de Jacob era yo. Recuerden, toda la ley habla de mí. Toda la Biblia se trata de mí. Yo soy esa escalera. Yo soy esa escalera. Yo soy ese mediador, el único mediador. 1 Timoteo 2:5 lo dice claramente. Quiero leerlo para que ustedes lo puedan oír con sus propios oídos. 1 Timoteo 2:5. Pablo a Timoteo le dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El único mediador. O sea que eso de que María es una corredentora o mediadora, segunda mediadora, es mentira, una blasfemia, una herejía de la casa de Satanás de los católicos. Porque solo Cristo, solo Él es el único mediador. Y mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto hecho en su sangre. Mateo 26-28. Oh, hermanos, qué maravilloso, qué hermoso. Cosas preciosas venían para estos primeros discípulos del Señor. Cuántas aventuras, cuántas experiencias maravillosas tendrían ellos al estar con Cristo durante esos 3 años que vendrían. Ellos acrecentarían más y más su fe al vivir con Cristo. Y esta comprensión será por siempre y siempre, por todas las edades, pues nunca podremos comprender completamente el misterio del Evangelio, el cual también han llamado algunos la palabra de Dios, sobre todo el misterio de la piedad. Paul Washer dice: tú comprenderás el día que ocurra el arrebatamiento, con sus tantas posiciones, si hay tribulación, no hay tribulación, si la iglesia se queda, no se queda. Un día va a pasar y todos los vamos a saber bien. Diremos, fue así, así, así. Y ya está. Perfecto conocimiento. Pero estarás en el cielo toda una eternidad y recién empezarás a tocar los bordes, el inicio del Evangelio en su comprensión. Recién estarás iniciando la comprensión. Si eso es iniciar, dice Paul Washer, imagínate, ¿qué entendemos ahora del Evangelio? ¿Qué comprendemos? ¿Saben qué? Nosotros no podemos comprender bien el Evangelio, hermano. ¿Saben por qué? Les voy a decir hasta dónde llega mi mente. Hasta dónde yo llego. Más de allá ya no llego más. Yo no comprendo, creo yo, completamente el Evangelio. Porque yo nunca he sido tan santo, nunca he sido puro, perfecto, santo, perfecto, para entender lo horrible que ha sido y que fue para Cristo mancharse de pecado por nosotros. Como yo nunca he experimentado esa situación, jamás la voy a experimentar, nunca voy a saber cómo es eso, jamás sabré lo que realmente vivió Jesús. Nunca lo voy a poder saber. Porque nunca habré estado en su lugar para decir, te entiendo. Porque yo nunca voy a ser Dios, puro, santo y sin mancha, para entender
la magnitud de la lucha de Cristo en Getsemaní. Para entender por qué Él dijo, si puede ser, pase de mí esta copa. Nunca vamos a entenderlo. Estaremos en el cielo y seguiremos pensando, ¿y cómo? Porque seguiremos siendo criaturas, siempre. Y la comprensión del Evangelio irá creciendo poco a poco, hasta el fin de las eras. Hasta el fin de las eras. Así de glorioso y maravilloso y grandioso es Dios y su Evangelio. Y concluyendo ya, esto a modo de conclusión, imitaremos nosotros, cerrando el primer capítulo de Juan, a estos primeros discípulos del Señor y dejaremos nuestras vidas para seguirle también a Él con una fe auténtica y con una obediencia fiel. Entonces, como dijo Pedro, haz firme tu llamamiento y elección y no proveamos para las obras de la carne. Alimentemos nuestro espíritu. Ahora, tú dices, me dices a mí, yo no sé muy bien quién es Jesús o qué desea Él de mí. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Imitando a Felipe, te digo, ven y ve. Ven y ve. Míralo aquí. Ven y obsérvalo. Léelo en los evangelios. Encuéntrate con Él en las páginas de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos. Y luego lee el resto del Nuevo Testamento. Y encuéntrate con Él en las cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Y luego vete al Antiguo Testamento. Y encuéntratelo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Ven y ve a Cristo. Porque es así como vas a crecer en la comprensión de quién era Él. Así es como vas a crecer en saber quién era Él y qué quiere Él y cómo imitarle correctamente conforme a lo que Él nos mostró y nos dejó. Que podamos, como decía el salmista, decir y hacer lo que Él decía. Ábrenos los ojos para ver la maravilla de tu ley, que ahora está reflejada en Cristo. Y meditemos en ella de día y de noche, para que pueda ser un ancla firme en nuestro corazón. Porque toda la Escritura, hermanos, y con esto entonces termino, toda la Escritura, de principio a fin, se trata de Jesucristo. Amén.